Hoy es día de hablar de la Biblia. Levíticos número 17. Abre tu Biblia o préndela ahí en tu dispositivo. Hoy vamos a comentar acerca de este capítulo tan emocionante, tan especial. El libro de Levíticos es un libro tan maravilloso que nos enseña tantas verdades de Dios. Nos enseña a descubrir tantas aplicaciones para nuestro tiempo, para nuestros días. Es el libro que más habla de la santidad. Entonces hay que tener un cuidado especial en él. Vayikra se llama en hebreo, Levítico en griego. Entonces hoy estamos en el capítulo 17, el santuario único. Habló Jehová a Moisés diciendo. Constantemente vemos esta fórmula donde Dios le habla a Moisés para que ellos le hablen al pueblo y así nosotros entendamos que es una palabra divina, inspirada por Dios. Siempre decimos, no, es que la Biblia no la escribieron hombres, es que la Biblia está inspirada por Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos en cada libro muchísimas veces que Dios habló, que Dios dijo, y después plasmaron esta palabra para que nosotros tuviéramos una revelación completa. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. O sea, la orden que a continuación reciben los hebreos no es una invención humana. Lo que yo he estado hablando en este capítulo, en estos videos, en estos ya 185 videos del canal, no han sido palabra mía, es palabra de Dios. A veces a la gente le gusta, a veces no, a veces a alguien se le acomoda, a veces a alguien no, pero es palabra de Dios, uno mismo está siendo confrontado por ella. Entonces necesitamos entender que la orden es totalmente divina, por lo tanto es inobjetable lo que nosotros vamos a ver. Verso 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. O sea, todos los israelitas que sacrificaban a un animal lo debían de hacer en la puerta del tabernáculo o llevarlo, acercarlo a Dios. Esa era la ley, esa era la consigna. Si desobedecía, entonces era cortado del pueblo. El desobediente no podía pertenecer al pueblo de Dios. O sea, no iba a tener la protección de Dios, no se iba a identificar con ellos, las promesas no iban a ser para él, etcétera, etcétera. Como todo el que ahorita no quiere nada con la palabra de Dios, entonces no puede sujetarse ni a su ley, ni tampoco puede esperar las promesas de Dios porque no es parte. Entonces todos nosotros hemos pasado a ser parte del pueblo de Dios y eso nos da la identidad de ser llamados hijos de Dios y eso nos hace acreedor a sus promesas. Entonces necesitamos ser parte de ese pueblo. Entonces, miren, la carne, cuando ellos iban hacia Canaán no era una dieta diaria. Entonces regularmente se usaba en las celebraciones y sacrificios, porque acuérdense que la comida de ellos era el maná. Entonces, si ellos sacrificaban, tenía un contexto religioso. ¿Y qué pasaba? Bueno, que necesitaban los sacrificios estar centralizados en el pueblo de Dios para Dios. No podía ser algo individualista. Yo sacrifico allá y hago lo que yo quiero. No. Fíjese. Entonces, no era solamente yo siento hacerlo en mi corazón. Hay hacer esto para Dios y es mi opinión. No. Ellos no podían celebrar un sacrificio como ellos quisieran, de lo que ellos quisieran, ni donde ellos quisieran, porque era como Dios manda. Y eso es lo que es muy difícil de entender ahorita, que nos gusta hacer las cosas como se nos pega nuestra gana, como nos enseñaron, como pensamos o como creemos, no como dice la Biblia. Y es ahí donde se pierde el agrado a Dios o lo hago por religioso. Vea esto. Entonces, el sacerdote esparcía la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemaba la grosura en olor grato a Jehová. O sea, cuando esparcían la sangre es que la sangre era derramada.
y quemar la grosura era ofrecerle lo mejor a Dios. Siempre. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque los sacrificios que traían donde ellos estuvieran, no los podían sacrificar donde ellos quisieran, porque podían originar un culto idolátrico. Entonces ellos no podían derramar la sangre donde ellos quisieran, ni quien la quisiera derramar, lo tenían que hacer los sacerdotes. Y entonces ofrecerle a Dios lo mejor es hacerlo no con la mejor intención ni con la mejor capacidad, sino como Dios lo pide. Entonces Dios estaba cerrándole la puerta a los cultos independientes. Fíjense. Otra cosa es que los levitas estaban teniendo toda la anuencia de Dios para ministrar. Antes los jefes de casas lo hacían, ahora eran los levitas. Por eso en el camino de Dios hay una estructura, hay obispos, hay líderes, hay ministros, hay diáconos, etcétera, que Dios los autoriza para llevar a cabo funciones y haya un orden. Entonces, cuando el pueblo ofrece, o los hebreos ofrecían como Dios mandaba, estaban en paz con él. Cuando no. Y eso debemos de buscar nosotros, no la gloria propia, no el lucirnos, no el vernos bien, no el aplauso, sino que estemos en paz con Dios, porque estoy trabajando conforme su palabra me indica y no como yo quiero. Porque si no es fácil, aunque usemos el nombre de Dios, la Biblia de Dios, tener una religión diferente a la que Dios ha mandado. Por eso hay mucha diversidad de religiones, porque hacen sincretismo o le agregan lo que les parece bien y omiten lo que les afecta. Entonces se cae en un libertinaje donde ya el culto no es de Dios. Y eso lo tenemos que cuidar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser una iglesia verdadera? Yendo a las Sagradas Escrituras para ver qué dice Dios. En este caso los hebreos, ellos ya sabían que no podían sacrificar donde ellos quisieran. Ni ellos podían esparcir la sangre. Lo tenían que hacer como Dios mandaba. Y si estaba fuera de ahí, entonces no pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, nos conformamos en este tiempo por pertenecer a una institución, a una asociación religiosa. Pero debemos de preocuparnos por realmente pertenecer al pueblo que Dios avala. Eso es muy importante. Entonces, dice aquí el Señor en el verso 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Es decir, todo sacrificio, todo ritual, todo culto que no se haga como Dios manda, es igual a un culto idolátrico, porque ya se lo estamos haciendo algo que no es Dios. Y detrás de todo lo que no está Dios está el diablo, están los demonios, como dice aquí. Todas las culturas antiguas, ellos ofrecían sacrificios, los egipcios, etcétera. Todas las civilizaciones antiguas adoraban a los demonios o a los peludos, ¿no? Como también se puede traducir que es a las cabras, o sea, adoraban a los animales. Entonces el Señor dijo, no, ustedes ya no. Ustedes van a abandonar las prácticas antiguas de Egipto que ya habían aprendido y no van a adoptar las nuevas que hay en Canaán. El culto va a ser como yo diga. Entonces ellos aparte tenían prohibido unirse a los sacrificios con los vecinos. No lo podían hacer. Entonces por eso el cristianismo debe de ser de una manera muy, muy independiente, porque es como Dios manda. Y a veces eso suena muy absoluto, ¿no? En estos tiempos donde nada hay absoluto. Bueno, no, la palabra de Dios es absoluta y es total. No puedes hacer sincretismo, y para no hacer sincretismo necesitamos conocer la palabra de Dios. No podemos mezclar, no todo es Dios. No todas las religiones llevan a Dios. Necesitamos cuidar eso. 8. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces, esta regla incluía a todos los que no fueron del pueblo de Israel, pero que estuvieran ahí con ellos. Y qué importante es tener carácter, cierro con esto, para que nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros tíos, nuestros hermanos, etcétera, los que vienen a nuestra casa, viven en nuestra casa, respeten
lo que es la voluntad de Dios. No, yo no quiero creer en Dios. Bueno, no creas, pero vas a respetar que en esta casa se hace la voluntad de Dios. Carácter. Es muy difícil tener carácter. No compartir cosas con los hermanos que son mundanas. Y a veces se nos hace fácil. Vamos a las fiestas de los hermanos y hay bebidas alcohólicas, hay música del mundo, hay diversiones que no son correctas y nos mezclamos. Y no es correcto. No es correcto que un cristiano comparta de esto. Pero lo que nos falta a muchos es carácter para poder discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, entre lo que yo puedo ser parte y no puedo ser parte. Entonces, porque si no, entonces ahí estaríamos excluidos del pueblo de Dios. No nos excluye nadie. Del pueblo de Dios nos excluyen nuestras acciones y nuestra desobediencia y la ignorancia a su santa palabra. ¿Había un santuario único? Para ellos sí, para nosotros hay una forma única. Y es la manera de adorar a Dios. En el nombre de Jesucristo, como dice su palabra. Bendiciones y espero que estos videos sean de edificación para tu vida y tu ministerio. Ánimo.